Los órdenes de la familia. Introducción. Aquel que conoce los órdenes de la familia puede desplegarse en su familia de origen. También puede, en el momento oportuno, desligarse de ella para formar su propia familia y asumir la responsabilidad por esta. Este capítulo es una introducción a los órdenes del amor y muestra cómo la familia, conociendo sus órdenes, puede encarar incluso situaciones difíciles y golpes del destino. El derecho de pertenencia. Quiero decir algo más sobre el orden en las familias. En los sistemas familiares reina en la profundidad una ley fundamental. Lo que exige esta ley se ve a través del efecto. La ley dice: todo aquel que pertenece tiene el mismo derecho a pertenecer. Cada uno, incluso los muertos, porque los muertos no se salen del sistema, están presentes de una manera especial. Cuando los muertos fueron excluidos u olvidados y luego son nuevamente integrados a la familia, los demás lo viven como plenitud. Cuando están todos, los vivos se sienten plenos y al mismo tiempo libres. ¿Quiénes pertenecen al sistema familiar? También quiero decir quiénes pertenecen al sistema familiar, es decir, a quienes también se refiere la plenitud. A la familia pertenecen los hermanos, vivos y muertos, los padres y sus hermanos, también aquí los vivos y los muertos, y pertenecen los abuelos, a veces incluso algún bisabuelo, pero rara vez. Cuando una bisabuela murió en el parto, siempre pertenece, y pertenecen todos aquellos que hicieron lugar para otro en el sistema, por ejemplo, un marido anterior o una mujer anterior de los padres o de los abuelos. Si todos ellos son reconocidos y yo les doy un lugar honroso en mi corazón, yo me siento pleno. Así, al mismo tiempo soy libre de las cadenas del sistema. Ya no me encadena nada pendiente de solución. Los miembros de la familia me acompañan como una fuerza buena, pero ya no estoy atado a nada grave. Así entonces me puedo incorporar. A menudo alguien también se siente atado a otros y debe concederles un lugar en su corazón. Por ejemplo, compañeros de infortunio que fallecieron. Eso se puede ver en los sobrevivientes del Holocausto frente a aquellos que murieron, pero también en soldados frente a sus compañeros caídos y frente a los enemigos caídos, y se ve en los asesinos frente a sus víctimas. Los malos y los buenos de la familia. Hay algo más para tener en cuenta. Algunas personas son excluidas de un sistema porque se dice que no son dignos. Por ejemplo, porque alguien es jugador, o alcohólico, o homosexual, o criminal. Siempre que una persona sea excluida de esa manera, cuando algunos dicen, yo tengo más derecho de pertenecer que él o ella, el sistema queda perturbado y presiona para lograr una reconstrucción y una reparación. Porque aquel que fue apartado o excluido de esa manera será imitado más adelante por un descendiente, sin que éste se dé cuenta. Él se siente como el excluido, se comporta como él y a menudo termina como él. Para esto hay una única solución. Es necesario volver a incluir en el sistema a aquel que fue considerado malo y reconocer que él tiene el mismo derecho de pertenencia que los demás. Y hay que decirle, te hemos hecho una injusticia y lo sentimos. Luego es posible ver que justamente de aquella persona que había sido excluida emana una fuerza grande y buena para los descendientes. Esa persona se vuelve como un patrono para ellos. En las constelaciones familiares se da asimismo la curiosa observación de que se pone de manifiesto que con relación a bien y mal en general es a la inversa de lo que se presenta. Aquel que se muestra como el bueno a menudo resulta ser el malo, y aquel que es considerado como el malo resulta ser el bueno, aquel del que emana una fuerza buena.
Por ese motivo, solo es posible hacer terapia sistémica cuando los excluidos y los malos son tomados en el corazón y tratados con respeto. Lo extraño es que en el instante en que hago eso, gano la confianza de todos los demás miembros del sistema. Instintivamente sienten confianza hacia mí. Sin embargo, si yo me pliego a la persecución y le digo a un cliente, ahora dile a tu padre o al tío de una buena vez qué es lo que calla, o al padre que abusó de ti, qué tipo tan ruin es, ya nadie del sistema siente confianza hacia el terapeuta. Las soluciones se logran solo mediante el amor. Una vez comprendidas las dinámicas, lo único que se puede hacer es trabajar anteponiendo el amor. La perfección. La perfección es un concepto importante en la teología, en la enseñanza de las virtudes y en la espiritualidad. Pero yo he descubierto algo muy común acerca de la perfección. Comienza muy sencillamente. En primer lugar, es posible ver que una persona que rechaza a sus padres o que internamente los desacredita no está en claro consigo misma. Está partida y se siente vacía. La persona que toma a ambos padres y a ambos les da la honra que les corresponde y que a ambos les da un lugar en su corazón, esa persona está en claro consigo misma. Es cierto, ¿cómo podría alguien estar en claro consigo mismo si rechaza a su madre o a su padre? Porque él es sus padres. Ese es el comienzo de la perfección, pero todavía no alcanza. La persona también debe conceder un lugar en su corazón a todos aquellos que pertenecen a su familia y a su clan, incluso a los muertos y a los excluidos u olvidados. Recién entonces es perfecto y recién entonces es realmente libre, libre para su futuro. Esa perfección concluye con el pasado. Los muertos y los excluidos están en paz porque tienen su lugar en mi interior. Me dejan en paz porque en mí tienen un lugar. Yo los puedo dejar en paz y no obstante siguen provocando un efecto, aún estando muertos. Tomar a los padres. Un hijo solo puede sentirse bien consigo mismo si ha tomado a ambos padres. Tomado, dije. Eso significa los tomo tal como son y los respeto tal como son, sin querer otra cosa o desear otra cosa. Exactamente tal como son, está bien. Aquel que ha tomado a los padres de esa manera está bien consigo mismo. Se siente completo. En él, ambos padres están presentes con toda su fuerza. Algunas personas piensan que tomando a sus padres también les llegan las cualidades malas. Todavía no lo he visto nunca. Las personas que toman a sus padres siempre tienen toda la fuerza de ellos y lo que infunde miedo en el destino de los padres, por ejemplo, de que la madre está enferma, en este caso ya no tiene importancia. Es como que hubiera desaparecido. Los padres no pueden elegir qué es lo que le dan a sus hijos y los hijos no pueden elegir lo que toman de los padres. No pueden quitar algo de lo que los padres le han dado, ni pueden agregar algo, porque los hijos son sus padres. Las personas que lo reconocen así están en sintonía con algo más grande. La reverencia ante los padres. La reverencia ante los padres es asentir a la vida tal como la he recibido, al precio al que la he recibido y al destino tal como está predeterminado para mí. La reverencia va más allá de los padres. Es asentir al destino propio, a sus oportunidades y a sus limitaciones. Esa reverencia también es un acto religioso. La persona que ha hecho la reverencia de esa manera repentinamente está libre. Antes quizá tenga que defenderse ante ello, ya sea porque tenía alguna exigencia hacia los padres o un reproche. Aquel que se defiende ante algo
siempre debe mantenerlo a la vista. Entonces se convierte en aquello ante lo que se defiende. Si, por ejemplo, una madre aparta a su hijo del padre, éste debe volverse como el padre. Precisamente tratando de retener a alguien ante otra persona, retenerlo ante algo, debe hacerse así y debe hacer lo que debe o quiere evitar. Paz a través de humildad. Participante. Hoy he visto cómo es posible reconciliarse con difuntos o muertos. ¿Cómo se hace eso mismo con los vivos? Es suficiente si uno lo hace con respecto a ellos en el propio corazón o debería hacerse junto con ellos. Hellinger. ¿De quién se trata? Participante. Del padre. Hellinger. ¿Cuál es el conflicto? Participante. Tengo la sensación de haberme inmiscuido en un determinado asunto que en realidad concierne únicamente a mis padres. Eso no me correspondía. Fue una discusión terrible. Nunca antes ni nunca después hubo una igual. Cuando hoy lo pensaba, tenía la sensación de haberme reconciliado con mi padre. Hellinger. No, has juzgado a tu padre. Participante. ¿Yo? ¿Ahora? Hellinger. Tú has juzgado a tu padre. Reconócelo. E inmediatamente dile: te he juzgado. Lo siento. Siento mi proceder. Pero ahora te doy la honra como mi padre. Sin ese conocimiento de que en realidad uno lo ha juzgado, no hay reconciliación. Participante. ¿Debo decírselo personalmente? Hellinger. No. Ya no debe hacerse nada. Eso es lo que significa haberlo juzgado. Pero internamente puede hacerse. Entonces estarás en paz contigo mismo. Pero hacia afuera ya no se puede arreglar. No es posible además pretender del Padre que Él ahora arregle este asunto en tu lugar mediante una conversación entre los dos. Las consecuencias uno las asume uno mismo. ¿Está bien? Participante. Sí. Padre e hijo. Él siempre está presente en el hijo. Si yo rechazo a su padre, con eso rechazo también al hijo. El hijo lo percibe y queda partido. No puede completarse. La vida es más grande que los padres. Muchas dificultades surgen porque alguien trata a la madre o al padre como si ellos dieran la vida, como que, por así decirlo, estuviera en manos de los padres dar la vida, de que la tienen y la dan. Eso en realidad es un concepto loco. A menudo impide poder desprenderse de los padres. Mirar a la distancia, al lugar desde el cual la vida viene de lejos, por un lado quita poder a los padres y libera al hijo para poder tomar plenamente la vida de ellos, tal como a través de los padres le llega a él. Por el otro lado, este proceso a los padres les da más dignidad porque están integrados en una larga cadena de generaciones hasta aquí. Eso libera a ambos, tanto a los padres como al hijo. Tomar la vida de ese modo es un acto religioso. Es como inclinarse y luego tomarla. En ese instante renuncio a todo reproche hacia mis padres. Lo que haya existido de culpa o inocencia ya no es importante. Esos actos profundos solamente se logran partiendo de una actitud de respeto ante el secreto de la vida. En cambio, si yo le hago reproches a los padres, trato a la vida como si yo pudiera manejarla según mi agrado o como si pudiera pagar por ella, por ejemplo, mediante una enfermedad. En los casos en los que esta entrega a la grandeza de la vida es negada, la terapia no puede ayudar. Estaría moviéndose como en un círculo. Culpa y soberbia. En el alma existe una profunda necesidad de escaparle a la culpa. Es una necesidad muy profunda. Muchos problemas surgen porque se piensa que es posible escaparse a la culpa. Eso comienza con algo muy sencillo. Por ejemplo, teniendo que admitir que uno vive a costa de otras personas, considerando lo que nuestros padres han hecho por nosotros, comenzando por el embarazo de la madre, pasando por el parto y el riesgo que ha asumido. Luego, ese cuidado durante años y años y la preocupación.
Tomar eso y mirarle a los ojos, lo que eso significa para cada uno, no es fácil. Así ocurre que algunos se escapan de la culpa. Culpa aquí en el sentido de obligación, y se ponen duros frente a los padres. Ponen exigencias y quizá incluso se sientan grandes y superiores. Todo eso es defensa ante esa culpa. Pero la persona que mira esa culpa a los ojos, que mira a sus padres a los ojos y ve todo lo que ellos han hecho por ella, esa persona es grande. Si detrás de ellos ve también a los abuelos con todo su amor y sus cuidados y dice, sí, ahora lo tomo. Ahora soy hijo, ahora soy nieto. Tomo todo y lo tomo al precio completo que a ustedes les costó. Así, el alma se vuelve amplia y grande y sobre todo plena de fuerza. Esa fuerza no puede ser retenida, hay que transmitirla. Eso hacen los hijos cuando ellos se vuelven padres. En ese caso lo pasan a los hijos propios o de otra manera. Entonces, de esa culpa, cuando es reconocida, brota una bendición para muchos. Eso es un punto. El otro tema es que nosotros vivimos a costa de otros y que en realidad esa es la única manera en la que podemos vivir. Luego también debemos darnos cuenta de que hay otros que igualmente viven a costa nuestra, y eso de muchas maneras. Estamos implicados también de manera que se nos exige sufrir por algo que en el fondo no es asunto nuestro. Algo que otras personas nos causan porque se hacen culpables en torno nuestro. Si tenemos en cuenta también eso y todo lo que viene hacia nosotros, la forma en la que estamos entrelazados en ese continuo ir y venir de culpa e inocencia, de dar y tomar, de ser exigidos, entonces es posible entregarse a ellos sin importar lo que venga ni cómo es. Por supuesto que también se dan situaciones en las que una persona por inocencia ocasiona acontecimientos graves y luego por miedo no dice que ella fue la perpetradora o que partió de ella. Entonces otra persona, como en ese caso su padre, debe sufrir por ello. Cuando alguno de los descendientes percibe esa culpa y considera que él, en definitiva, es el responsable de todo eso, es un sofisma. No puede hacerlo y no le corresponde hacerlo. A pesar de que a veces aparentamos ser perpetradores, existimos en un entorno más grande en el que actúan otras fuerzas que toman a su servicio también al culpable sin liberarlo de su culpa. Aquí se pudo observar que el padre no tenía reproches hacia su hijo. Lo vio en su calidad de muerto, por así decirlo. Los muertos perciben que hay otra cosa que actúa. Entonces, todos los conceptos como si uno hubiera hecho eso, no se habría dado lo otro, se acaban. Entonces la realidad, tal como fue, el acontecimiento tal como fue, pueden ser mirados y luego pueden ser dejados en paz. Los muertos entonces están entre sí. Los órdenes del amor entre padres e hijos. Quiero decir algo acerca del orden del amor entre padres e hijos. El hijo recibe la vida de sus padres y toma a sus padres y a la vida de ellos con amor. Ese es el orden. Lo que hacen los padres más allá de eso, por ejemplo como aquí, que evidentemente estaban tan vinculados a sus familias de origen que no podían ocuparse del hijo propio y que no podían respaldarlo plenamente y que a sus padres les hayan permitido prohibir el matrimonio, eso es culpa de los padres. Eso deben llevarlo los padres. Un hijo no debe inmiscuirse ahí. A la paciente, eso es lo que se quiere decir cuando se pide que el padre y a la madre le digas, permito que sigas tu camino. De esa manera toda la responsabilidad queda con ellos. Tú has recibido lo esencial de ellos. Hubo otros que se ocuparon de ti. Por ejemplo, el futuro marido de tu madre y tus hermanos. Te ubicas entre ellos. Es un gran regalo para ti que ellos estén. A tus padres se los entregas a su destino. De ese modo, también demuestras tu respeto por ellos. Y así estás libre. Si ahora tú estás bien, le alivias la carga a tus padres. Eso sería una señal adicional del amor hacia tus padres, que te permitas estar bien. Por ejemplo,
sanándote y que estés mejor. De esa forma, los padres ya no necesitan tener una mala conciencia. El amor de los hijos. Participante. Tengo problemas con el amor. Tú empleas el término de una manera distinta a la que yo estoy acostumbrado. Es más abarcativo. Lo siento así. Y me fascina. Pero también me pone escéptico. Quizá también me dé miedo. No sé bien. Hellinger. Aquí se trata del amor de un hijo. Y ese es un amor de vinculación. El hijo se vincula para bien y para mal con su familia. Con amor. No importa lo que se le exija. El hijo lo cumplirá con amor, aunque le cueste la felicidad y la vida. Ese es el amor primario. También se lo puede llamar así. Algunas personas opinan que la necesidad principal de un hijo es ser amado. La necesidad principal de un hijo es amar y demostrar ese amor. Los padres deben hacerse a ello y permitir al hijo que muestre su amor. A veces eso ocurre de manera extraña. Una vez dije a un grupo, solamente hay buenos hijos. Uno de los participantes replicó, eso no es así, porque resulta que yo me opongo a todo. Yo le pregunté, ¿quién más lo hace? Él contestó, mi papá. ¿Logré explicar bien el concepto del amor del que hablamos aquí? No es simplemente un sentimiento, es fuerza. Amor y poder. Pero quiero develar otro secreto. El hijo cree que su amor es todopoderoso. Con solo amar suficiente significa que la otra persona será feliz. Con solo sacrificar lo suficiente obliga a que la felicidad llegue para la otra persona. Esa es una actitud mágica, como si en sus manos tuviera la felicidad de los demás. A menudo los padres muestran la misma actitud frente a sus hijos. Creen que con solo amar lo suficiente a su hijo todo irá bien para ese hijo. Detrás actúa la idea de que el amor tiene poder, pero ese tipo de amor al mismo tiempo se vive como una impotencia total. Esa también es la razón por la cual ese amor es tan doloroso y a menudo se oculta. Por ejemplo, mediante una conducta brusca o negativa. Amor e impotencia. Muchos quieren salvar a sus padres con el amor, o padres quieren salvar a su hijo o a quien sea. Eso no funciona. El sentimiento más doloroso que una persona puede sentir es cuando surge el amor. Cuando sube el amor muy profundo, es al mismo tiempo el sentimiento más profundo y el más doloroso. Y siempre está ligado a la sensación de impotencia total. En ese momento, la preocupación aparente cesa y es necesario confiar todo a una fuerza mayor que no conocemos. Esa sería la solución aquí. Se lleva a cabo a un nivel más elevado. Luchas de poder. Siempre que hay una lucha de poder, los más débiles no son mirados. En la política, cuando se dan luchas de poder, a veces sucumbe el bien de todo un pueblo. Es sacrificado a la lucha de poder. Cuando en el matrimonio se trata de una lucha de poder entre marido y mujer, los hijos son sacrificados sin reparo a la lucha del poder. Por ejemplo, en juicios de divorcio, la victoria de una lucha de poder está ligada a una sensación de triunfo. Ahora lo hice, ahora se lo demostraré bien. Siempre que hay una victoria de ese tipo, algo fue destruido. El hombre que triunfó sobre la mujer, la perdió. La mujer que triunfa sobre el marido, lo perdió a él. La madre que triunfa sobre su hijo, lo perdió. El hijo que triunfa sobre sus padres, los perdió. Ese es el camino del orgullo y la soberbia. El extremo opuesto es el camino de la humildad. Aquel que al otro lo ve y lo reconoce, renuncia al triunfo y a la aplicación del poder, pero tiene gran efecto. Aquí llega a actuar una fuerza pacifista y sanadora. Aquí hay otra fuerza que se hace cargo de la conducción, porque en las profundidades del alma actúa una fuerza que guía a todo el sistema hacia la reconciliación y hacia el reconocimiento y el respeto mutuos. Y eso por sí sola, cuando uno confía en ella y se retira,
A eso lo denomino la manera fenomenológica. Significa que yo comprendo renunciando a querer saber y gano cierto efecto e influencia renunciando al poder. La bendición. Participante. Cuando tú dices bendición, ¿con qué lo llenas? Hellinger. La bendición es un buen deseo. La bendición viene solamente de los padres o de los abuelos. Es decir, que viene solamente de los que nacieron con anterioridad. La palabra bendición, por supuesto, también tiene un significado religioso. Quizás uno lo podría ver así. La vida es algo que los padres también han recibido y que luego pasan a sus hijos. Una bendición siempre es transmitir vida, es decir, que fluye en la misma dirección que dar vida. Por esa razón, les corresponde a los padres dar una bendición. Sin embargo, no es su bendición personal. Es la bendición dentro del gran movimiento de vida que viene de lejos y que a través de los padres sigue fluyendo. Los padres se encuentran en medio de ese movimiento y se lo transmiten a sus hijos. El cuidado de los padres ancianos. Participante femenina. Yo me hago cargo del cuidado de mis padres de una manera que a mí no me hace bien. Hellinger. ¿Tienes hermanos? Participante femenina. Sí, tengo un hermano menor. Hellinger. Bien, ustedes dos se ponen de acuerdo cómo cuidarán a su madre según lo que ella necesite, con amor. La dificultad consiste en que un hijo, cuando cuida a sus padres, se siente como si tuviera 5 años de edad, y que los padres también lo tratan como si tuviera 5 años de edad. Es necesario desprenderse de esa imagen. De esa forma, uno se incorpora internamente, mira a los padres y les ayuda de la manera apropiada para ellos. Lo que es apropiado, lo decide el hijo. Hijos muertos a edad temprana. El destino de un hijo que muere temprano da miedo a los vivos. Quizás también porque perciben que hay otros que buscan seguir ese camino. Entonces ese hijo es apartado. Sin embargo, el hijo debe ocupar un lugar en la familia como si todavía estuviera vivo. Eso significa que uno recuerda al hijo, por ejemplo, colocando una imagen de él en la familia, y de esa manera los vivos integran al hijo muerto a su vida. Muchas personas tienen la idea de que los muertos ya no están, pero ¿a dónde podrían ir? De cierta manera están ausentes. Sin embargo, permanecen presentes. Dentro de la familia deben tener un lugar en el recuerdo, y entonces los muertos, que de otra manera dan miedo, actúan amablemente, promueven la vida y no, como opinan algunos, tratan de quitársela a otros. No obstante, luego de un tiempo, el hijo que falleció temprano debe tener permiso para irse. Cuanto más haya sido respetado, tanto más fácil le será alejarse. Si los vivos lo han acogido, luego de un tiempo pueden, incluso deben, permitir que se retire para que lo pasado pueda realmente terminar. Sin ese recuerdo, a veces los muertos se adhieren a los vivos y son una carga, como si todavía estuviera una exigencia con relación a ellos. Una exigencia que primero debe ser cumplida antes de poder retirarse. Vivos y muertos. El poder de los hermanos muertos temprano y su importancia para el sistema no puede ser exagerada. Es la fuerza más potente que existe. A menudo está en juego una extraña vanidad por parte de los vivos. Creen que ganaron y no reconocen que los muertos están ahí. Se reconoce que están ahí por el efecto que provocan. De no ser así, no podrían tener semejante efecto. A veces tenemos la idea de que los muertos ya no están y que nosotros sí estamos. No, ellos están y nos sostienen. El proceso interno necesario para la solución es abandonar la soberbia por permanecer con vida y solidarizarse con los muertos. Las palabras mágicas son: tú estás muerto, yo sigo viviendo un poco más, luego yo también voy. Así termina la soberbia. Así la vida ya no es una arrogancia frente a los muertos, sino que yo vivo en unión y en sintonía con ellos y confiando en ellos. Eso da fuerza para la vida,
para la sanación. Algunas personas tratan la vida como si fuera una cosa que algunos tienen y otros no. Pero en las familias rige un orden fundamental muy profundo que dice: aquel que está tiene derecho a pertenecer. Aquel que está pertenece y tiene el mismo derecho que todos los demás. O bien, aquel que estuvo sigue perteneciendo. Con frecuencia, el miedo a los muertos impide que reconozcamos esto, pero aquel que los encara a ellos y a ese miedo, encara también su propio destino limitado. Aquel que encara esto se da cuenta: los muertos son amables.